Cuba, una isla de contrastes, de ritmos inconfundibles y donde el tiempo parece fluir a su propio compás. Pero más allá de sus playas de ensueño y su vibrante cultura, hay una historia de ingenio, resiliencia y pura pasión que late en el corazón de sus calles. Una historia que se mueve sobre ruedas, impulsada por el ingenio de un pueblo, fruto de la necesidad diaria. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del transporte privado en Cuba, un universo donde la creatividad se mezcla con la historia y cada vehículo cuenta su parte en la intrincada narrativa de la isla. Bienvenidos de vuelta al canal. Pensar en Cuba resulta casi imposible no visualizar esos icónicos carros clásicos americanos, los almendrones, allá atrás, como lo llamamos acá. Pero son más, son mucho más que una simple postal turística, son de hecho la columna vertebral del transporte en el país. Estos son verdaderos testimonios rodantes de la historia de Cuba. A partir del 1 de enero de 1959 se limitó mucho la entrada de vehículos nuevos al país. Y es así como estos gigantes provenientes de Detroit, que llegaron a Cuba entre los años 40 y 50, se vieron obligados a prolongar su vida útil de manera inimaginable, sin duda, superando cualquier expectativa de sus diseñadores. Mantenerlos en funcionamiento es una proeza diaria. La escasez de piezas originales ha llevado a los mecánicos cubanos a desarrollar una ingeniosidad sin igual, adaptando motores de origen soviético, japonés o cualquier otra nacionalidad que resulte factible en el momento y creando piezas desde cero o canibaleando, utilizando componentes de otros vehículos. Es una mezcla entre arte, ciencia y, toda verdad sea dicha, pura necesidad. Por cierto, ¿notaron algo extraño en este clip? Se los pongo de nuevo más lento. Aún nada. Verán, el encendido intermitente de las luces de ese almendrón que viene de frente alerta al chofer del carro en el que estoy viajando de que se encuentra un policía de tránsito cerca. Aunque lo que viene a la mente son precisamente los almendrones, el panorama del transporte cubano se rige por una gran diversidad de vehículos. Con la caída del campo socialista en los años 90, Cuba perdía a su principal socio comercial. Entrábamos en lo que se conoció como periodo especial, una época de severa crisis que obligó a cada cubano a reinvertirse totalmente en todas las esferas de la vida y, por supuesto, el transporte incluido. Por ese entonces también los Ladas y Moscovitz ya habían comenzado a dibujarse un espacio en el paisaje cubano y aunque cargaban con sus propias limitaciones, se convirtieron en el caballo de batalla de muchas familias en Cuba. Pero la verdadera muestra de ingenio llegó con los inventos sobre ruedas, los visitaxis que podían cargar pasajeros o mercancías, los cocotaxis dedicados principalmente al turismo e incluso carros tirados por caballos que hacían rutas específicas tanto para transporte de pasajeros como para cualquier otra función. Y sin olvidar, por supuesto, a las bicicletas que ocasionalmente también podrían fungir como transportes privados al ser alquiladas, principalmente con destinos turísticos dentro del casco histórico de la ciudad. Y ya dejando de lado a los turistas, un poco más al pueblo, resulta un transporte más accesible en un país donde por momentos el acceso al combustible, sea diésel o gasolina, puede convertirse en un lujo. El transporte privado no es solo una necesidad en Cuba, sino el modus vivendi para muchas familias en el país. Con el reconocimiento del trabajo por cuenta propia, muchos choferes encontraron tras el volante
la forma de llevar comida a la mesa. Los boteros o taxistas privados son figuras esenciales en el día a día cubano. Operan bajo diferentes modalidades, desde el taxista. No. Me ven con esta pinta grabando y no paran de ofrecerme taxis. Me preguntan que de qué país y yo les digo, Holguín. Una provincia del oriente del país. Los taxistas privados o boteros, como los conocemos acá, son una figura esencial del día a día cubano. Operan bajo diferentes modalidades, aunque las más reconocidas, no sobre el papel, sino en la práctica, sobre el papel solamente hay tres. Las más reconocidas son el auto clásico, principalmente orientado hacia el turismo internacional, que te llevan del punto A al punto B, y los ruteros. Estos últimos suelen recorrer rutas fijas ya preestablecidas y de conocimiento popular, por un precio más accesible que el de los autos clásicos, aunque aún bastante distante del bolsillo de la mayoría de cubanos. En ausencia total de taxímetros, el precio del pasaje se fija de antemano. En esta negociación, el regateo llega a convertirse en un arte. Es para los cubanos una forma de ahorrar dinero y para los turistas, pues, una manera de zambuirse en la cultura local. Este sistema, aunque informal en muchos aspectos, es increíblemente eficiente para tapar esos vacíos que el transporte público no logra cubrir, y suple además para un gran número de personas de un ingreso económico crucial en un contexto económico tan complejo como lo es el cubano. El corazón del transporte privado en Cuba late en cientos de talleres privados, improvisados generalmente en cualquier garaje, portal o, si se corre con la dicha de tener el espacio suficiente, en el patio de alguna casa. Aquí el déficit de piezas y de medios para adquirirlas ha elevado el trabajo o la profesión de mecánico al nivel de artista, pues cualquier motor viejo de lavadora puede convertirse en una pieza clave para el carburador del almendrón, el que volveré a casa al terminar de grabar este video, o cualquier pedazo de metal en una pieza precisa de ingeniería para mantener funcionando el sistema de frenados de algún carro. Bueno, le estaba explicando a Luis Ángel ahora que estas pastillas son originales de Hyundai y el carro que se le van a poner es un Chevrolet 53, o sea, no le sirven las piezas. Por eso, con este alambrón que tenemos aquí, que está viejo, está oxidado, pero sirve, yo le adapto estas piececitas aquí para poder montar las pastillas porque los discos son viejos y si no le hacemos esta adaptación, las pastillas no le sirven. A ver, entonces, picaste un pedazo de este alambrón, así oxidado como está, sí. Le pasaste pulidora. Claro que hay que pasarle pulidora. Y se lo soldan acá. Se lo soldan acá, la pieza original de Hyundai, este bordecito, ¿verdad? Sí. Que fije. Claro. ¿Y con eso frena bien? Y con eso queda perfecto. Eso es lo que hace todo el mundo. Todo el que puede. Exacto, el que puede y sabe. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Lo aprendí con el tiempo, solo, improvisando. Machacando. Bueno, ya tienen ahí pastillas de freno Hyundai adaptadas a Chevrolet del 53. Ni en General Motors sabían hacer eso. Los mecánicos en Cuba son verdaderos alquimistas del motor. No solamente se limitan a reparar, ellos reinventan. Y su habilidad para diagnosticar y solucionar problemas con recursos muy limitados es simplemente asombrosa. Esta filosofía de reinventar es aplicable a cualquier vehículo, desde las motos hasta los carros de fabricación soviética. Cada nuevo problema es un nuevo reto a la creatividad y la verdad, pues, no hay opción de fallo. O reinventas o pereces. Palma, 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 me faltan dos, a 2.50, vamos que me voy. Lo que ven al frente al cruzar la calle, esa fila de autos parqueados ahí, es una piquera. Una forma para los choferes de ahorrar combustible, pues simplemente se quedan ahí en puntos reconocidos en toda la ciudad, donde vienen los pasajeros a abordarlos. Aunque podría en primera impresión parecer una pérdida de tiempo, realmente no lo es y es una medida costo-efectiva. Es además la cuna, el laboratorio donde se creó una nueva figura del panorama del transporte privado, el buquenque, la persona que escucharán gritando a viva voz el destino hacia donde se dirigen todos los autos estacionados en piqueras.
y al cual cada chofer le paga una comisión una vez que le ha llenado el carro. A diferencia del chofer, la figura de buquenque no está reconocida en el marco legal cubano. No paga impuestos, solamente necesitas tener mucha disposición, tiempo y buena voz para pasarte todo el día gritando el nombre de la ruta. Si conseguir y mantener un vehículo en Cuba es ya per se un reto, alimentarlo es toda una odisea. En un país con serias limitaciones para la importación de crudo, el acceso al combustible, entiéndase diésel o gasolina, puede llegar a ser un lujo, literalmente, por lo cual es un bien preciado. Las colas en la gasolinera se han vuelto una imagen recurrente, pueden prolongarse por horas, incluso días, convirtiéndose en un punto de encuentro para muchos conductores y dueños de vehículos que no necesariamente se dedican al transporte como modo de ganarse la vida, donde pueden incluso desarrollar una camaradería única, siendo capaces de guardar su turno y rotarse para no permanecer ahí todo el tiempo que dure la cola. Ese déficit y dificultad para acceder al combustible repercute en cada parte del sistema de transporte público, teniendo un impacto directo para la población que lo percibe con mayor fuerza en el precio del pasaje. En los momentos de mayor escasez de combustible, su existencia en el mercado informal surge como una alternativa informal, riesgosa y legalmente peligrosa, pero como una opción viable para mantener estos carros en movimiento. Esto no es algo particular del transporte privado, sino un simple destello, un reflejo de la resiliencia cubana que se muestra en cada esfera, buscando soluciones donde parece no haberlas. El transporte privado en Cuba opera bajo un entramado de regulaciones que buscan controlar, organizar y ocasionalmente también incentivar su desarrollo. Las normativas que frecuentemente llegan demasiado tarde y entran en franca disonancia con la autorregulación del mercado informal que permite mantener en movimiento esos carros. Si bien sobre el papel hay una serie de normativas con topes de precios que buscan proteger el bolsillo del obrero, el profesional, el estudiante, el jubilado, la población en su totalidad, sobre la práctica y como producto de el violento sistema económico y mercantil informal en Cuba que permite mantener funcionando estos automóviles de transporte privado. Dan como resultado unos precios que resultan excesivos realmente para la mayoría de la población. Sobre la práctica se trata de un brutal juego de tira y afloja, una absoluta realidad dicotómica de tómalo o déjalo, con nulo poder de negociación para el cliente, en este caso el pasajero, pero quizás como única alternativa para que el transportista pueda ganarse la vida. Y aunque los precios que fijan siguen estando fuera del alcance de la mayor parte de la población, sí que resuelven el problema de un número para nada despreciable de usuarios. Cuando hablamos de la infraestructura vial, aunque mejora en algunas zonas, sigue siendo un desafío. Las calles en mal estado, la pobre o ausente señalización, el deficiente alumbrado público son actores inseparables del panorama vial cubano y causa frecuente, sin obviar, por supuesto, el factor humano de accidentes de tránsito. Más allá de sus simples estadísticas y las políticas que lo rigen, el transporte privado en Cuba es una colección de historias humanas, el motor de la economía familiar, la pasión del abuelo por su viejo Chevrolet, la camaradería en las largas colas para comprar gasolina, el taxista que te cuenta la historia de su barrio, el mecánico que te regala una pieza que encontró por ahí
Los recién casados que pasean la van en descapotable con latas amarradas detrás. Es la historia de resiliencia cubana en su máxima expresión, de cómo la adversidad puede dar a luz a la creatividad más asombrosa. En un mundo en constante cambio, el ingenio cubano nos recuerda el valor de la adaptabilidad y la innegable belleza de lo auténtico. En cada viaje, en cada motor que arranca, se escribe una nueva página de esta fascinante historia sobre ruedas.